gloria a Dios. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículos 37 al 44. Dice así, ¿llegamos? Amén. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, miren lo que dice la escritura, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. ¿A cuántos? A todos. Eso dice aquí la palabra del Señor. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, como quien dice, pare oreja, ponga cuidado, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, aquí en lo que es Mateo capítulo 24, en los versículos que acabamos de leer, hay un paralelismo profético entre el diluvio con respecto a la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Tienen cosas similares. Tienen en cuanto a la actitud de las personas en su diario vivir, tienen cosas similares con respecto a su búsqueda o no búsqueda de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí en los versículos 38 y 39 nos dice que como en los días antes del diluvio estaban, hablando de las personas, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y nos dice la escritura en el versículo 39 que ellos no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también la venida será también la venida del Hijo del Hombre. Un hombre preocupado más por suplir en su vida las necesidades básicas y las relaciones sociales, priorizan eso, están preocupados de eso, que su relación y su búsqueda de Dios. Nos dice en este paralelismo que así como en los días de Noé, como la gente vivía en los días de Noé antes del diluvio, así también será la actitud de las personas cuando venga el Señor por segunda vez a esta tierra, la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué características hay de los tiempos de la vida de Noé en que las personas hoy día están viviendo de esa manera, que nos dice que la venida del Hijo del Hombre cada día está más cerca? Dice que antes del diluvio la gente andaba enfiestada, la gente estaba preocupada era por cubrir sus necesidades básicas, hablando de la comida y la bebida. La gente era en banquetes y en reuniones sociales, casándose, preocupados por todo lo que tiene que ver sus lazos sociales. Pero notamos que en el tiempo antes del diluvio, Dios no está por ningún lado. El problema no era que la gente se casara,
porque muchos de los que estamos aquí ya estamos casados. El problema no era que la gente tuviera esas relaciones interpersonales, porque todos los que estamos aquí tenemos una familia y tenemos unas amistades. El problema radica es que las personas estaban preocupadas más por cubrir sus necesidades básicas y por las relaciones sociales que por la búsqueda de Dios. He allí el problema. He allí la gran dificultad. Estamos más preocupados por las cosas personales que nuestra relación con Dios. Estamos más preocupados por el éxito profesional, por el éxito personal, por ascender en la escalera del éxito antes de estar en comunión con Dios. ¿Y qué vemos hoy día? Igual. Las personas preocupadas mayormente es por trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder cubrir sus necesidades, pero Dios no está por ningún lado. ¿Hay que trabajar? Yo le pregunto a usted, ¿hay que trabajar? Amén. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, gratis, no señor. Trabaje para que reciba salario y entonces tenga con qué comprar el alimento. Usted no depende de los subsidios de un gobierno, ni de este ni de los futuros. Usted y yo dependemos ¿de quién? Dependemos de Dios, mi amado. Entonces sí hay que trabajar. Sí es necesario que el hombre pueda tener su cónyuge, su esposa, que la mujer pueda tener su esposo si así lo desean. Claro que nos invitan a fiestas. Claro, pero para nosotros lo más importante por encima de todo eso es la búsqueda de Dios. Es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Porque yo que me gano tener, hermano, la agenda ocupada de cócteles, de festividades, de relaciones interpersonales, de totalmente una agenda ocupada con lo social. Y Dios no está en esa agenda por ningún lado. Cuando la Biblia dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que debe de ser lo primero y lo más importante en nuestro corazón? La búsqueda de Dios. Lo demás viene por añadidura, mi amado. Somos seres sociales. Dios nos creó así. Y socializamos. Pero mayormente el hombre fue creado para que su espíritu busque a Dios, para que las criaturas dependan del Creador, para que las criaturas busquen a aquel que nos dio la vida. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre por segunda vez a la tierra. Personas preocupadas más por lo personal, por lo social, que por la búsqueda de Dios. Menospreciaron la advertencia divina en los tiempos de Noé, igual hoy día, menosprecia la advertencia divina. ¿Qué Dios les advirtió al pueblo en los tiempos de Noé, a la gente en el tiempo de Noé? Les advirtió a través de Noé un diluvio. Noé predicaba y decía, ojo, que va a caer un diluvio. Y la gente decía, este viejito chuchubeco está loco. Este evangélico panderetudo, este cristiano está loco. ¿Cómo que va a llover? ¿Cómo que va a caer un diluvio? Un diluvio es un aguacero, hermano, que se abren las cataratas del cielo y eso llueve que da miedo. ¿Cómo que va a llover? Era algo raro porque en los tiempos de Noé no llovía, no caía agua del cielo, sino que en ese tiempo lo que era como se humedecía la tierra era que venía un vapor que subía, que venía de la tierra y mojaba la tierra. Lo que nosotros le llamamos el rocío. Usted ve que así no lluevan toda la noche, al otro día usted ve el césped. ¿Y cómo está el césped? Está mojado, o sea, hay un rocío, así no haya caído una gota de agua de arriba. Entonces en ese tiempo era así, no llovía todavía las cataratas de los cielos. Y eso es algo científico. ¿Por qué todavía en los días de Noé no había llovido? Eso es algo científico, eso está comprobado científicamente. Un día esto le doy otra prédica sobre eso.
Porque cuando Noé el diluvio, se abrieron las cataratas del cielo y empezó a llover. Y luego es que de allí en adelante empieza a llover de una manera continua. Bueno, gloria a Dios. Entonces ellos menospreciaron la advertencia divina. Vea, estamos construyendo el arca, decía Noé, porque viene un diluvio. Y el que no se mete en el arca, se morirá. Caerá el juicio de Dios, y la gente no hizo caso. La gente menospreció la advertencia divina. Hoy día es igual el paralelismo profético. Uno le dice a las personas: vea, Cristo viene. El Señor dijo que Él venía por segunda vez. Cuando Él ascendió a los cielos, los discípulos que estaban allí presentes, los primeros cristianos que eran judíos, los primeros cristianos fueron judíos. Entonces ellos estaban tristes. Claro, usted y yo hubiéramos estado allí, también hubiéramos estado tristes, porque Jesús ya no va a estar físicamente, ya asciende a los cielos. Y en ese momento aparecen unos ángeles y les dice a los discípulos que estaban tristes: este Jesús que ustedes ven subir, ascender a los cielos, este Jesús también volverá, regresará a la tierra. Entonces, mi amado, la segunda venida de Cristo es una realidad, porque es una promesa de Dios. Es una realidad porque es algo escatológico profético, que va a venir el Señor. Así como vino por primera vez como el Cordero de Dios, también el Señor Jesús volverá por segunda vez, pero no como el Cordero de Dios sacrificado en un madero de la cruz, sino que vendrá como el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en el león de la tribu de Judá? Él ya no viene a ser menospreciado, a ser vituperado, a ser golpeado, a ser sacrificado. No, Él no viene así ya. Él viene es para traer el juicio de Dios a la tierra y de esa manera poder establecer su reino, literalmente, el reino de Dios aquí en la tierra. Este mundo está lleno de maldad y de iniquidad. Para que el reino de Dios se establezca en la tierra, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? Limpiar. Cuando usted compra una alfombra fina y bonita, digámosle una alfombra persa, ¿cierto? Fina y bonita. ¿Será que donde usted la va a colocar, eso que tiene un de alto valor, eso está lleno de mugre, eso está sucio, eso está con chicles pegados ahí en ese piso? ¿Usted pone allí esa alfombra persa? No. ¿Usted qué hace? Limpia, quita la suciedad, quita el mugre, barre, hasta trapea uno, mejor dicho, le echa el olor fragante, para no decir la propaganda, que usted sabe cuál iba a decir. Ese mismo, correcto. Entonces queda oliendo rico, y una vez ya se seca, ¿qué hace usted? Coge su tapete, su alfombra persa de mucho valor, y ahorita ¿qué? La coloca. Es de igual manera, para que lo entendamos, es un ejemplo. Como el reino de Dios va a ser establecido en esta tierra ya literalmente, ¿qué tiene que hacer el Señor? Limpiar. ¿De qué tiene que limpiar Dios esta tierra? Del pecado. Miren, nos estamos matando los unos a los otros. Por robarle el celular a alguien, lo apuñalan, le quitan la vida, le dan un disparo y lo dejan allí, muerto o parapléjico, por robarle el celular. A otro yéndole bien, no le pasa nada, pero lo roban. Violación de niños, violación de mujeres, de hombres. La perversidad, la inmoralidad, hermano, está totalmente multiplicado. Ya hasta se celebra el día del orgullo gay, imagínense. Y muchos cristianos allá, hermano, avergonzado del evangelio, y el diablo sacando cara al mundo. A lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Los hombres dicen que son mujeres y las mujeres dicen que son hombres. Estamos como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé también el pecado se había multiplicado, y eso es lo que vemos, la maldad, el pecado de la humanidad se ha multiplicado. Hay maldad en el corazón humano, y por eso vemos lo que vemos. Cuando usted ve esas noticias tristes de niños violados, niños secuestrados, de personas
muertas a través de actos de terrorismo. ¿Sabe qué es lo que me enseña eso? Me enseña que hay una ausencia total de Dios en el corazón del hombre. Hay una ausencia total de Dios. Porque cuando hay temor de Dios en el corazón humano, nosotros caminamos en obediencia, porque hay temor de Dios. Menospreciaron la advertencia divina con respecto al diluvio y el arca, que era el arca de salvación para el que entrara en el arca en los días de Noé, pero ellos menospreciaron eso. No había temor de Dios en sus corazones. Isaías 22:13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta frase es muy conocida. Eso, coma y beba, al fin y al cabo nos vamos a morir. Eso es la filosofía, se llama el epicurerismo, de Epicuro, el siglo IV antes de Cristo. Griego. Ese es. Coma, beba, mantenga de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, de cóctel en cóctel. Hermano, hay unos que uno llama mi hermano, ¿y por qué no ha vuelto? No, pastor, es que estoy, vea, 15 años, nuevas comuniones, bueno, para los que celebran lo de la comunión, ¿cierto? Tengo, mejor dicho, matrimonios, baby shower, tengo cócteles. Y el domingo, ¿qué le pasó? Es que hasta los velorios estoy invitado, mejor dicho. No se pierden un velorio por nada del mundo. Y a buscar de Dios por ningún lado está el Señor. De cóctel en cóctel. ¿Y Dios dónde está? Y mire que Isaías era el tiempo, este era el tiempo en que el pueblo tenía que estar en arrepentimiento. Cuando usted lee el contexto, usted lo entiende. Yo se lo explico. Era un tiempo donde debían de estar humillados en arrepentimiento, acongojados en espíritu. Pero ¿cómo estaban ellos? Matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo comamos y bebamos porque mañana ¿qué? Moriremos. Es decir, preocupados por sus prioridades básicas, por sus relaciones sociales, pero Dios no está en ningún momento en el corazón de ellos. En este tiempo, cuando el profeta Isaías escribe eso, era un tiempo de arrepentimiento. Era un tiempo de humillación, no era un tiempo para estar de gozo y de alegría. No era para ese tiempo. Pero ellos se alejaron del propósito de Dios y empezaron a decir, qué cuento, vamos a comer, a beber, vamos, mejor dicho, a emborracharnos, al fin y al cabo nos vamos a morir, qué cuento. Disfrutemos la vida. Mal concepto, disfrutar la vida según el mundo. Bendito es el Señor. Estos que menosprecian a Dios, la advertencia divina, son dioses para sí mismos, convertidos en ídolos de barro, y por eso nos dice la escritura que ellos no entendieron. Hay gente que se cree un Dios para sí mismo. Ni Dios me va a quitar esto. Ni Dios puede quitarme esto. Uy, hermano, qué cosa tan delicada esas palabras. Ojalá prontamente puedan tener un arrepentimiento de sus palabras. Mi amado, Cristo Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Él quita, y Él ¿qué? Y Él pone. Él da la vida, pero también ¿qué? La puede quitar, porque Él es el dueño y el dador de la vida. Por eso de nuestra boca no pueden salir palabras ofensivas hacia Dios. No. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios así lo hace. Como Jesús dijo, Señor, hágase en mí tu voluntad y no la mía. Señor, que sea conforme a tu voluntad.
conforme a tu propósito, mas no conforme a lo que yo quiero. No, mi amado. Entonces, este tipo de personas que menosprecian la advertencia divina son ídolos de barro. Son dioses para sí mismos. ¿Y qué le pasa al barro? Se quiebra. Se quiebra. Estos no entendieron. Versículo 39 de Mateo 24. Dice la escritura, Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está el paralelismo. No entendieron. No entendieron en el tiempo del diluvio hasta que se cerró la puerta del arca y el diluvio empezó a caer. Cuando ya el juicio de Dios empezó, ahora ya entendieron, pero era demasiado tarde. Porque cuando el juicio ya empezaba a descender, cuando el diluvio ya empezaba a caer, era el tiempo de estar dentro del arca, no fuera del arca. Pero ellos, como no entendieron, porque menospreciaron la advertencia divina del diluvio y no quisieron entrar al arca que construyó Noé fielmente, entonces cuando vieron que empezó a llover, hermano, a caer agua del cielo, pero a llover, mejor dicho, de una manera como usted y yo ni nos imaginamos. Aquí en nuestra ciudad ha vivido unos aguaceros pero durísimos, que uno dice, oiga, esto parece un diluvio. Pues en ese tiempo fue aún peor. Y cuando ellos vieron en el tiempo de Noé que empezó a caer ese diluvio, salieron corriendo. ¿Sabe para dónde salieron corriendo? Para el arca. O sea, ya entendieron. Allí entendieron. Y empezaron, Noé, 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 Noé. Y Noé, todo estaba cerrado, ¿no? Por un huequito, digámoslo así, para que me entiendan. Noé les dijo, ¿qué les dijo Noé? No pueden entrar. No es aquí, no es aquí. Ya ustedes no pueden entrar acá. Mire, aún Noé queriendo abrirles, queriendo él abrirles, no podía. ¿Y sabe por qué Noé, aún deseando abrir el arca para que entraran ellos, no podía? Se lo voy a enseñar. Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora ya entendemos por qué después de cerrada la puerta, aún tal vez Noé queriéndoles abrir, no se podía. ¿Y sabe por qué no se podía? Porque el que cerró la puerta del arca no fue Noé, sino que fue Dios. Mire, pregúntese. En el tiempo de Noé, construir un arca era de una manera muy artesanal. Y un arca de las dimensiones grandes para su época. Y solamente de una manera manual. Y calafactear con brea por dentro y por fuera. Yo le pregunto, ¿será que los seres humanos hacemos cosas perfectas? No. Entonces yo le pregunto, ¿cómo con un diluvio y el techo también, ¿no? Porque el techo recibió el diluvio. El agua de arriba que llovía recibió el techo el golpe de ese diluvio. Y alrededor del barco, ¿cierto? Las paredes del barco, digámosle así en el buen sentido, recibían y aguantaban lo que era la presión del agua. ¿Cómo es posible que con semejante diluvio no se haya metido el agua dentro del arca?
que hubiera sido lo más lógico y lo más normal. Usted ha visto centros comerciales modernos hechos con la última tecnología en construcción y cae un aguacero más o menos o bien duro, ¿y qué le pasa a ese centro comercial? Se inunda, mi amado, se inunda con toda la tecnología que tenemos hoy día. Ahora, un diluvio de estos que cayó muchos días, ¿cómo es que no entró el agua? ¿Cómo no entró el agua? No entró el agua porque quien cerró la puerta era el mismo que cuidaba que no entrara agua dentro del arca para que ellos no se anegaran también. Quien cerró la puerta no permitía que nadie entrara porque no obedecieron. Y quien cerró la puerta del arca, que fue Jehová el Señor Dios Todopoderoso, tampoco permitía que los que estaban ya dentro del agua fueran a morir anegados en el diluvio. Por eso Dios guardaba, no era la brea ni el asfalto, no era el techo del arca, era la mano poderosa de Dios que guardaba a los que estaban dentro del arca. ¿Cuánto lo creen? Denle ese aplauso al Señor Jesús. Entonces, los que no entendieron, sí entendieron, pero era demasiado tarde. Uno que le dice a las personas, vea, busque de Dios. Lo invito a la iglesia. Esa vida que tú llevas, eso no agrada a Dios. Dios te puede hacer libre de aquello que te tiene esclavo, que te tiene atado. Y muchos que dicen, si están muchachos, dicen, no, es que estoy muy joven. Porque así decía yo. No, es que estoy muy joven. No es que ahorita esté viejo, ¿no? Aclarado, pero en ese tiempo estaba mucho más joven. No, es que estoy muy joven. Mi amado, es el tiempo de buscar de Dios. Si eres niño, si eres joven, si eres anciano, si eres hombre, si eres mujer, si eres rico o pobre o clase media, como hoy día se le llama, es necesario buscar de Dios. No podemos seguir como en los días de Noé, menospreciando la advertencia divina hoy día, cuando el Señor prometió que venía por segunda vez a esta tierra. El mismo Jesús que fue levantado, ese mismo Jesús volverá a la tierra por segunda vez. Y predicamos de eso, y usted invita a personas a las iglesias y menosprecia la advertencia divina. No entienden. Cuando entiendan, será demasiado tarde. Versículos 40 y 41 del pasaje central, Mateo 24. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Bueno, si usted y yo miramos ese pasaje bíblico así, que será tomado y dejado, uno dice, uy, eso es el arrebatamiento. Pero no. Cuando usted lee y tiene el hilo conductor del contexto bíblico, ahí no está hablando del arrebatamiento. En los versos 40 y 41 fue una palabra profética que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando vino el capitán Tito con sus ejércitos romanos y entraron a la ciudad de Jerusalén y acabaron con todo, destruyeron todo, incendiaron todo, con todo, incluyendo el templo. A muchos asesinaron, muchos judíos fueron asesinados, otros judíos se escaparon. Por eso es que hay judíos por todo lado. De allí la frase el judío errante, porque los judíos, claro, vinieron a su tierra, incendiaron, destruyeron, acabaron con todo, se robaron. Entonces, ¿la gente qué hizo? Los que pudieron, ¿no? Esto mayormente afectó en Judea. Los que pudieron se fueron de su tierra y por eso se esparcieron por todas las naciones de la tierra. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Cuando dice que el uno será tomado y el otro será dejado. La inevitable separación, unos para condenación y otros para salvación.
Los que no entendieron no vieron el obrar de Dios cuando su mano cerró la puerta del arca. Los que entienden son los que conocen a Dios y obedecen su llamado. En este caso, en los tiempos de Noé, la construcción del arca. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a Noé en su comunión con Dios? Que Noé era un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Justo era Noé, temeroso de Dios. Y entonces el Señor le dice a Noé, construye un arca. Y él dentro de sí, Señor, un arca, un barco gigante. Pero si es que no llueve. Pero si tú dices que va a caer un diluvio y me dices que tengo que construir un arca, Señor, tú sabes por qué lo dices. Eso es lo que va a pasar. Entonces yo voy a obedecer, Señor. Yo que te conozco, entiendo lo que me quiere decir, Señor, y obedezco tu palabra. Y Noé empezó a construir el arca. Entonces, los que entienden la advertencia divina es porque conocen a Dios y obedecen su llamado. Noé, te llamo para la salvación de tu vida y de tu familia y aún hasta de los animales que entren en el arca, Noé. El que entre al arca será salvo, Noé. Tú empiezas a predicar, Noé, lo que va a pasar. ¿Y qué hizo Noé? Que conocía a Dios, entendió la advertencia divina y obedeció la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Que no obedecemos, mi amado. Y uno dice los del mundo, esos del mundo no conocen a Dios. Esos del mundo, esos impíos, esos hijos del diablo. Porque hay un hermano que eso tiene un lenguaje, mejor dicho, es de condenación antes que salvación. ¿Y será que allá no nos sacó el Señor? ¿Y será que es que somos muy santos, pues? Mi amado, la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué dice Dios? ¿Los del mundo? Mi pueblo. Ay, ¿cómo así? Parece incoherente. Porque se supone que el pueblo de Dios es el que conoce a Dios. Y como conoce a Dios, entiende la advertencia divina. Pero el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea que la falta del conocimiento de Dios, ¿sabe dónde arranca? En los que decimos supuestamente conocer a Dios en la iglesia. Porque hablamos de Dios, conocemos, hay unos que saben la Biblia de Génesis y Apocalipsis, mi hermano. Pero ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos caminando conforme a la palabra de Dios? ¿O simplemente comamos y bebamos que mañana qué? Moriremos, eso qué cuento. Beba Genoveva y chupe Guadalupe y hágale que al fin y al cabo nos vamos a morir. Disfrutemos mientras podamos. Eso no es disfrutar la vida. Eso es estar en caminos de condenación. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, justos, pero su final es camino de muerte. Entonces, mi amado, ¿qué nos dice aquí? Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Así como en el tiempo de Noé, muchos fueron condenados y ya para ellos no hay salvación. También en la segunda venida de Cristo, muchos y hoy día muchos están condenados. Y hermano, una vez que ya murió y fue condenado, ya no podrá venir a salvación. Pero hay otros que vienen a salvación y a vida eterna. Es inevitable la separación del uno será tomado y el otro será dejado. Pero no solamente en la segunda venida de Cristo, sino cuando físicamente morimos y nos presentaremos ante el Creador.
Bueno, vamos a Hebreos 9:27. Dices: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¡Úpale! Toda persona que tenga una vida física morirá una vez. Amamos la vida, cuidamos la vida, pero de todo esto, esta vida es terrenal. Esto pasará. Lo que es visible no es eterno. Lo que no vemos, lo espiritual, es lo que es eterno y permanece para siempre. Está destinado para toda persona que muera una sola vez y después de esto el juicio. No es que la persona murió, fue a la presencia de Dios y el Señor le dice: ay, mira, te moriste y no te arrepentiste de tus pecados, moriste sin temor de Dios, de todos modos te devuelvo a la tierra para que te arrepientas. Y otra vez el mismo personaje muere, va a la presencia de Dios y Dios vuelve y lo devuelve. No, no es así. Después de la muerte de cada persona que viene, el juicio. Mi amado, las criaturas vamos a rendirle cuentas al Creador. Créalo o no lo crea, hay un juicio. Y es el juicio. Cuando una persona muere, va a la presencia de Dios. O sea, el juicio, claro que cuando el Señor venga por segunda vez, viene el juicio de Dios sobre la tierra. Claro que sí. De eso estudiamos el domingo pasado parte de eso. Pero también hay un juicio después de que toda persona, después de que muere, ¿a dónde va? Al juicio ante Dios. O para salvación o para condenación. A ver, mijo, ¿usted dónde estaba en la tierra? Yo estaba dentro del arca, que es Cristo, ¿cierto? El Cristo es el arca de salvación hoy día. ¿Y qué dice el Señor? Entra y hereda tu reino. Porque el reino de Dios es para herencia de los hijos de Dios. O sea, usted y yo. Te moriste, la persona fue a la presencia de Dios y le dice: ¿usted dónde estaba? No, estaba fuera del arca. Entonces, ¿qué le va a decir el Señor? Condenación. Le toca no cielo, sino que le toca ¿qué? Sótano, papá. Infierno allá. Condenación. Cuando vinieron esas legiones romanas, estaba uno en el campo. El uno fue tomado, o sea, fue llevado esclavo. Fue llevado prisionero. El uno fue tomado. El otro fue dejado, o sea, le perdonaron la vida, le preservaron la vida. Por eso estos versículos 40 y 41 no me habla del rapto de la iglesia. Claro que está el rapto de la iglesia. Dios viene por su pueblo, ¿cuántos lo creen? Amén. Dios lo prometió y Él lo hará. Pero estos dos versículos no me hablan del rapto de la iglesia. Es más, el que es tomado quiere decir que fue tomado preso, cautivo por las legiones romanas. Y muchos de esos que tomaron cautivos, a muchos los mataron. A los que dejaron con vida fueron a los que le preservaron la vida. Entonces allí el ser tomado significa condenación y el ser dejado significa ¿qué? Salvación. Es decir, lo que te vengo enseñando, que es lo que Dios nos está hablando allí, de que hay una inevitable separación. En las personas, en el mundo, hay una inevitable separación. Unos serán separados para salvación y otros serán separados para condenación. Y así fue en el año 70 después de Cristo pasó esto. Mataron a muchos, a otros los tomaron cautivos, de esos cautivos a muchos mataron y a otros los dejaron con vida, o sea, les preservaron la vida. Vamos a estudiarlo un poquito. Vamos allí a Jeremías 38, 28. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Mire, fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. ¿Sí nota?
Estamos hablando del cautiverio del reino de Judá por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos a tierra de los caldeos, una gran parte. Pero ¿qué pasó cuando vino Nabucodonosor y su ejército y se llevaron cautivos al pueblo de Dios, al reino de Judá? Tomaron, ¿qué dice la escritura? Que Jerusalén fue tomada. Jerusalén fue tomada. Y dice Jeremías, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. ¿Para qué fue tomada Jerusalén? Para ser llevada cautiva. Lo mismo pasó en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Muchos, las legiones romanas entraron y a muchos tomaron. Pero los tomaron ¿para qué? Para cautividad y muerte. Y a otros los dejaron. ¿Los dejaron para qué? Para vida. Les preservaron la vida. Por eso estos dos versículos no me hablan del arrebatamiento de la iglesia, sino que me hablan de la separación inevitable. Es decir, unos recibirán condenación y otros que recibirán salvación. Y si usted me pregunta a mi pastor, y en cuanto a porcentaje, ¿cuántos se salvan y cuántos se pierden? No puedo decirle una cifra exacta porque la escritura no me lo muestra. Entonces no se lo puedo decir porque Dios no lo dice. Lo que sí te puedo decir es que el mayor porcentaje de personas entran por la puerta ancha y andan por el camino espacioso, y muchos son los que están por allí. Eso sí te lo puedo decir porque la Biblia lo dice. Pero pocos, menor porcentaje, son los que entran por la puerta estrecha y caminan por ese camino que angosto. Dice que son pocos. Lo que sí te puedo decir en porcentaje es que la mayoría, hermanos, será condenada, y el remanente, esos pocos, entraremos al reino de los cielos. ¿Cuántos van a entrar al reino de los cielos en heredad? Amén. La Biblia siempre nos dice: ustedes, manada pequeña. Y el Señor siempre habla de un pueblo en medio de una ciudad o en medio de una nación vendida al pecado. El Señor dice: pero yo tengo mi remanente. Manada pequeña, remanente, y pocos son los que entran por la puerta estrecha y el camino ¿qué? Angosto. ¿Qué nos muestra esto? Que la mayoría de gente, como en los días de Noé, están dando en contravía a los principios de Dios. En contravía a los principios de Dios. Las mujeres dicen: voy a abortar porque este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Pero mujer, esa vida que está en tu vientre no es tu vida, es la vida de un niño. No importa, es mi cuerpo, yo aborto, yo hago lo que quiera, es mi cuerpo. No, tu cuerpo es la matriz. Si no quieres quedar embarazado, entonces sácate la matriz, porque al fin y al cabo es tu cuerpo. Pero ese niño no es tu cuerpo. Ese niño no es tu vida, es otra vida, es otro cuerpo dentro de ese cuerpo, pero es diferente. Pregunto, ¿será que cuando el niño sale del vientre de la mamá sigue pegado ahí como a una oreja a la mamá, o sigue pegado al brazo o a una pierna, o sigue pegado aquí por un lado de las costillas? ¿Será que el niñito sigue pegado al cuerpo de la mamá? No, el niño nace y su cuerpo es totalmente independiente al de la mamá. Entonces no es tu cuerpo. Esa es una vida aparte que hay que respetar y que hay que cuidar. No es que hay que ser responsables con la tenencia de los hijos. Tienes que mirar eso antes de quedar embarazada, no después del embarazo. No, es que es una interrupción del embarazo. No es una interrupción, va más allá. Es un vil asesinato de una vida inocente y que no podía defenderse, que es diferente. Si al otro nos sale un ladrón, uno grita
Si usted ve que tiene manera de correr, ¿qué hace? Corre o se defiende, en fin, hacemos cualquier cosa. Pero un niño dentro del vientre de la madre, ¿qué puede hacer? Versículos 42 y 43. Entonces vimos que en el tiempo de Jeremías, la ciudad de Jerusalén fue tomada, el reino de Judá fue tomada. O sea, fueron llevados como cautivos. Lo mismo en el tiempo 70 después de Cristo, porque Jesús fue el que profetizó esto. Muchos fueron tomados y fueron tomados por los romanos y fueron llevados cautivos. Y a muchos que tomaron los mataron, a otros los dejaron, es decir, los dejaron vivos, les preservaron la vida. Lo uno representa los tomados, condenación, y los dejados, ¿qué representa? Salvación, vida eterna. Versículos 42 y 43 dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe esto, como quien dice, abra los ojos, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mire, mi amado, una de las cargas, yo creo que la mayor carga que tengo como pastor con respecto a la iglesia, a ustedes como creyentes, yo tengo una carga puesta por Dios, y es que la iglesia esté preparada, lista para cuando el Señor venga por su pueblo, o cuando una persona parta, también esté preparado, esté listo para heredar el reino de los cielos. Esa es mi mayor preocupación. Mucho más cuando vemos que a los tiempos del fin, aunque todavía no hemos llegado a los tiempos del fin, pero cómo nos vamos acercando más y más. La demanda de Dios es que velad. Esa es la demanda de Dios. Velad, velad. Y nos lo enseña tanto el versículo 42 como el versículo 43. Empezando el 42 dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el versículo 43 también nos dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, dice, velaría y no dejaría minar su casa. Velaría. ¿Cuál es la demanda de Dios para estos tiempos? Antes de la segunda venida de Cristo, ¿cuál es la demanda de Dios? Velar. Velar. Velar es no dejar que las tinieblas apaguen la luz de Dios en el creyente. El vigilante que vela, el que vela, no el que duerme, que hay unos dormilantes que son diferentes. El vigilante que vela no permite que la oscuridad le cierre sus ojos. El que vela, no el que duerme. Usted ve que el vigilante, él está despierto y aún cansado de sueño, pero él permanece con sus ojos abiertos. Y si ve que si sentado se va quedando dormido, ¿qué hace él? Se levanta, porque él sabe que en cualquier momento puede entrar el ladrón y cometer sus fechorías, y él está puesto allí es para guardar. Por eso tiene que vigilar, tiene que velar. Pero si el vigilante deja que la oscuridad le cierre sus ojos, ¿qué va a pasar? Hermano, le roban hasta la conciencia y no se da cuenta. Hasta el sueño se lo roban. El cristiano vigilante, o sea, usted y yo, no permite que Satanás lo adormezca espiritualmente por medio del pecado. Eso es velar. Velar ahora no es quedarse con esos ojos así, pues, espiritualmente hablando, ¿no? Ahora, si usted es vigilante, entonces sí. Pero espiritualmente hablando, velar no es tener los ojos abiertos así físicamente, no. Espiritualmente, velar es no permitir que Satanás nos adormezca, o sea, nos cierre ¿qué? Los ojos, y que apague la luz de Dios en nuestras vidas. Eso es velar, no permitir eso. ¿Cuántos van a ser cristianos vigilantes? Amén. Debemos de velar. Pero también debemos de tener otra cosa, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno. Aquí que nos dice el Señor que debemos de estar preparados. Esa es mi carga. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi carga puesta de parte de Dios? Que es una bendición. Las cargas de Dios son una bendición. Que el pueblo, me incluyo allí, estemos ¿cómo? Preparados. ¿Por qué debemos de estar preparados? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué día viene el Señor? ¿A qué hora? ¿Qué año? No, la Biblia no dice eso. El día y la hora nadie lo sabe, solo lo sabe solamente mi Padre que está en los cielos, dice la Escritura. O sea, solo Dios sabe cuándo viene Él. Por eso los pastores que empiezan a decir, no, que proféticamente yo veo aquí una revelación que unen este pasaje con este pasaje, que no tiene nada de unión, pero los unen y empiezan a fechas y por aquí, hermano, ya en ellos hay esa altivez de corazón, a lo bien. Porque si Dios dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿yo para qué me voy a meter en ese cuento? ¿Yo para qué me voy a poner a investigar? Bueno, Señor, muéstrame a ver a mí, Señor, que tú tinta. Eso, en fin. Pero usted me entendió lo que le quise decir. Señor, revélame así, dame una luz del cielo que caiga. Y Señor, y muéstrame, Señor, el día y la hora, Padre, aquí a tu siervo, Padre, aquí a tu hijo preferido, Padre amado, en el... No, mi hermano, usted ya esto es altivez de orgullo, ya esto es querer saber cosas que Dios ha dicho que no debemos de saber. A su tiempo llegará. El día y la hora nadie lo sabe. El Señor vendrá a la hora que no pensáis, porque están diciendo, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Entonces, llega la hora que no pensamos. Como el Señor llega a la hora que no pensamos, ¿cómo debemos de estar nosotros? ¿Preparados? ¿Listos? Que si antes del arrebatamiento el Señor me llamó a su presencia, estoy listo, estoy preparado para heredar el reino de los cielos. Que sonó la trompeta, estamos ¿cómo? Listos y preparados para irnos ¿con quién? Con el Señor. Debemos de estar preparados. A los que nos gusta el fútbol, en el argot futbolístico, dice que un técnico de fútbol, así como inmediatamente es contratado, ¿qué es lo que debe de tener un técnico de fútbol, el director técnico? La maleta lista, porque así como lo contratan, 3, 4 partidos los pierde, no le va bien, ¿y qué tiene que hacer? Para afuera, hermanos. O sea que tienen que andar, y eso lo dicen ellos, el técnico de fútbol, los técnicos de fútbol tienen que andar con la maleta lista. La iglesia de Cristo debemos de estar preparados, debemos de estar listos. ¿Cuántos tienen una fe viva y verdadera en el Señor Jesús? Es necesario estar preparados por 3 cosas que nos enseña esta palabra de Dios. Invito a los de la alabanza. Por 3 cosas, escúcheme bien, que no se le olvide por qué debemos de estar preparados. 1, porque Cristo regresará a la tierra por segunda vez. ¿Por qué hemos de estar preparados? Porque el Señor regresará por segunda vez a la tierra. 2, porque el día y la hora de la venida del Señor nadie lo sabe. 3, porque inevitablemente habrá una separación, unos para salvación y otros para condenación. ¿Por qué debemos de estar preparados según este contexto bíblico que te he enseñado de Mateo 24, versículos 37 al 44? Por 3 cosas. 1, porque aquí se nos habla que Cristo regresará por segunda vez. 2, porque el día y la hora de la venida del Señor nadie lo sabe. Y 3, acuérdense, el uno fue tomado y el otro fue dejado. Es decir, ¿por qué hemos de estar preparados? Lo tercero,
porque inevitablemente habrá una separación. Unos para salvación y otros para condenación. Colócate en pie y vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, poderoso Dios. Damos gloria y alabanza por tu poderosa palabra que nos ha sido enseñada, y que el Espíritu de Dios le dé vida a esta palabra enseñada, se siembre en nuestros corazones y produzca fruto al 100%. Hable con Dios, comprométase con Dios, no es conmigo. Aquí el compromiso no es con el pastor terrenal de la iglesia, no. Nuestro compromiso es con el buen pastor y obispo de nuestras almas, Jesucristo el Señor, el que está sentado a la diestra del Padre. Con Él es el compromiso en esta iglesia, es con Dios, no conmigo. Por eso abra su boca y hable con Dios y dígale: Señor, enséñame y ayúdame a estar preparado, porque tú prometiste por venir por segunda vez y volverás por segunda vez. Porque el día y la hora de tu venida nadie lo conoce. Y porque inevitablemente habrá una separación. Hable con Dios, dígale. Unos para salvación y otros para condenación. Y nosotros somos de los que vamos a heredar el reino de los cielos. Es decir, los que fueron apartados para salvación y vida eterna. Los que el Señor tomó su mano y nos hizo herederos de su reino, que perdonó nuestros pecados y anotó nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo. Nosotros somos los de esos, los de la salvación. Nosotros somos los que entramos por la puerta estrecha y andamos por el camino angosto. De esos pocos, de esos somos nosotros. De los de la manada pequeña, de esos somos nosotros. De los del remanente, de esos somos nosotros. Dígale: Señor, ayúdame a ser una oveja obediente, no una cabra rebelde. Yo le estoy predicando a ovejas, no a cabras. Y los que son cabras se convertirán a Cristo y serán ovejas del Señor Jesús. Por eso, Padre amado, venimos a adorarte. Vamos a adorar al alto y al sublime, al que está sentado en el trono de gracia, a Dios y al Cordero. Al alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina, al que reina por los siglos, por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos.
y su nombre santo es. alto y sublime, Que habita la eternidad. y su nombre. Vamos, es abre tu boca y alaba a Dios. Israel. Abre tu boca y adora a Dios. Al que habita en las alturas y en la santidad, Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, la alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. y su nombre santo es. Tu nombre es santo, Señor Jesús. Al Dios santo, al Verbo divino y eterno, y al Espíritu de Dios, adoramos en espíritu y en verdad. Rendimos nuestro corazón a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Nos postramos a sus pies para adorarle, para bendecirle, para glorificarle. Y reconocemos que Cristo es nuestro Redentor, es nuestro Señor y Dios Salvador. Canta conmigo, iglesia. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre, y su nombre santo es, y su nombre, y su nombre santo es. Alguien que aplauda al Santo de los Santos, alguien que aplauda al Cristo de la gloria, alguien que le dé un fuerte aplauso a Jesús el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, mis amados. Dios me le bendiga, Dios me